Del libro El monacato primitivo de García Colombás, de la Biblioteca de Autores Cristianos, leemos ahora a partir de la página 688, La lucha por la oración, y subsiguientes. El ideal era magnífico, pero su realización extremadamente ardua. Orar sin intermisión, aun con las limitaciones que la humana condición impone, constituía un empeño de héroes. Incluso orar por un espacio de tiempo determinado requiere un esfuerzo notable, tan notable que Apa Agatón, cargado de años y experiencia, no dudó en afirmar que ninguna virtud pide un trabajo tan continuo y esforzado. He aquí cómo respondió a la pregunta de los hermanos. Perdonadme, pero creo que no hay un esfuerzo mayor que el de orar a Dios. Siempre que el hombre quiere orar, en efecto, sus enemigos quieren impedírselo, pues saben que no impedirán su progreso sino apartándolo de la oración. Cualquiera que sea la buena obra que emprenda un hombre, si persevera en ella tendrá paz. Pero por la oración le será necesario luchar hasta su último aliento. El ilustre solitario no era el único que pensaba de este modo. Antes bien, no hacía más que expresar un pensamiento y una experiencia muy comunes, como vamos a ver. Cuando Evagrio Póntico escribía que la oración sin distracción es la más alta intelección de la inteligencia, se refería naturalmente a los grados más altos de oración. Evagrio, en efecto, identifica el estado de pura intelectualidad con el estado de oración y la teología o gnosis de la Santísima Trinidad. Pero esta doctrina vale proporcionalmente para todas las etapas que conducen a este fin sublime. Nada hay tan inestable como la mente humana, a menos que se la someta a una férrea disciplina. Los monjes lo sabían por experiencia, y uno de ellos, Casiano, describe con finura de psicólogo el continuo fluir de los pensamientos, tan natural y espontáneo, que las más de las veces ni siquiera nos damos cuenta de él. Sus causas pueden ser simplemente físicas, como la necesidad de la alimentación y preocupaciones que la conciernen, dolores de cabeza o de estómago, sueño, insomnio, etc. Otras veces son tentaciones de fornicación, tristeza, vanagloria o de cualquiera de los otros logismoi, con todos los pensamientos que las acompañan. Otras veces se trata de arideces espirituales, angustiosas desolaciones, tentaciones de desesperación. Como se ve, el cuadro es bastante completo. Pero, ¿quién podrá enumerar las variadísimas y casi infinitas distracciones que pueden apartar y tantas veces apartan la mente humana de su objeto durante la oración, sea esta vocal o mental?
Bien dice Evagrio Póntico que la mente tiene toda su fuerza cuando no se representa ninguna de las cosas de este mundo durante la oración. Apa Agatón, lo acabamos de ver, estaba convencido de que los demonios atacan especialmente al monje cuando ora. Era la opinión corriente. Evagrio no duda en afirmar rotundamente que toda la batalla empeñada entre nosotros y los espíritus impuros no tiene otro motivo que la oración espiritual. Lógicamente, son las distracciones, el arma que los demonios esgrimen con más frecuencia contra el monje que ora. Les basta estimular la inestable facultad de pensar, de recordar, de imaginar que el hombre posee para apartarle de su objeto. Casiano, que también está persuadido de que los demonios combaten al monje en cuanto se dispone a orar, da esta razón como una de las principales justificaciones de las oraciones breves y ardientes, las jaculatorias. Rufino ha ilustrado esta doctrina con un apólogo. Macario una noche oyó llamar a la puerta de su celda. Era el demonio. Levántate, le dijo. Vamos juntos al lugar donde se reúnen los monjes para las vigilias. Macario conoció que se trataba del enemigo y le preguntó qué se le había perdido en la sinaxis. ¿Ignoras acaso, replicó el diablo, que no se celebra ningún oficio, ninguna reunión de monjes sin nosotros? Ven, pues, y verás lo que hacemos. Macario fue, y por la gracia de Dios, vio una muchedumbre de negritos que correteaban de un lugar a otro. Se acercaban a los hermanos que estaban sentados. Si les colocaban los dedos sobre las pestañas, al instante quedaban dormidos. Si se los metían en la boca, al instante bostezaban. Cuando los hermanos se postraban para orar, al terminar el salmo, hacían pasar ante sus ojos 1000 fantasmas. A veces una mujer, a veces una casa en construcción, etc. Y lo que les representaban los demonios como jugando, aquello consideraban los monjes durante la oración. Cierto que algunos rechazaban al instante al tentador, de manera que los pequeños etíopes ni siquiera se atrevían a acercárseles. Otros, en cambio, estaban tan absortos en los pensamientos e imaginaciones que se les habían presentado que los negritos podían jugar tranquilamente sobre sus espaldas. No siempre, por desgracia, las tentaciones tomaban un aspecto tan divertido, ni mucho menos. Evagrio Póntico, autor grave, si los hay, describe los terribles asaltos de los demonios para impedir la oración del contemplativo en términos muy diversos. Se arrojarán sobre ti, advierte, y dejarán maltrecho todo tu cuerpo. Y no hay aquí metáfora alguna, como lo prueban los casos tremendos que cita a continuación. Veamos uno solo.
hacía el demonio tan encarnizada guerra a cierto santo varón que apenas éste alzaba los brazos para orar, el enemigo tomaba figura de león, levantaba contra él sus patas delanteras y hundía sus garras en ambas mejillas del atleta, sin soltarlo hasta que bajaba los brazos. Pero él no los dejaba caer hasta terminar sus oraciones acostumbradas. ¿Qué hay de realidad y qué de imaginación en esas anécdotas que Evagrio con toda seriedad refiere? Lo que a nosotros nos interesa aquí es la doctrina que suponen. El monje, dispuesto a conseguir las cimas de la oración, debe estar igualmente dispuesto a sufrir los ataques de los demonios, por muy duros y espantables que sean. Por lo demás, no faltarán armas y armas poderosas para resistir victoriosamente. Las hay de muy diversas clases. Entre las más humildes, recordemos las estratagemas que nuestros ascetas solían usar para combatir el sueño o las distracciones, o tal vez simplemente para dar un carácter penitencial y expiatorio a su oración. A. Boobus menciona algunas de los monjes sirios. La postura normal consistía en permanecer de pie con los brazos levantados. Genuflexiones, metanías, es decir, inclinaciones profundas, y postraciones se sucedían con frecuencia durante la oración. Pero en la lucha por esta disponían de otras ayudas mucho más eficaces y necesarias. En realidad, todo el ascetismo del monje, sus victorias sobre las pasiones, el cultivo de las virtudes, el cuidado en apartar de su mente cuanto pudiera distraerla de su propósito, en una palabra, su multiforme renuncia, constituían sus armas principales. La consigna de Evagrio no podía ser más exacta por penosa que parezca su ejecución. Si ambicionas la oración, renuncia a todo para obtener el todo. Casiano insiste particularmente en una ley psicológica ciertamente muy pertinente. Lo que quisiéramos ser mientras oramos, debemos serlo antes de empezar a orar. Forzosamente, las disposiciones del alma dependen del estado que precedió. Esiquía. Los monjes, decididos a seguir a rajatabla el ideal de la oración que Evagrio Póntico formuló tan felizmente, dejarlo todo para obtenerlo todo, abrazaron la esiquía. Más aún, como nota pertinentemente C. Lialine, todo monje oriental debía tender a la esiquía, conforme al canon cuarto del Concilio de Calcedonia. En Occidente tuvo asimismo la esiquía fervorosos partidarios, Casiano en primerísimo lugar. La esiquía es una realidad algo compleja. Los latinos solían traducir este vocablo por quies, pax, tranquilitas, silentium.
El término griego significa en los textos monásticos de la época que nos ocupa y en otros posteriores tranquilidad, quietud, como estado del alma necesario para la contemplación, o tranquilidad como estado de separación del mundo y equivale a soledad. En esta última acepción implica una doble connotación de silencio y soledad, y a veces va unida a anachoresis. Como término técnico designa la vida solitaria del esicasta, concedida a monjes que la desean, sea temporal, sea permanentemente. El amor del silencio y de la soledad, ha escrito Hauser, es la dialéctica de la oración. La esiquía, en fin de cuentas, es el amor, efectivo y convertido en género de vida, del silencio y la soledad, en orden a alcanzar la verdadera oración y la auténtica contemplación. Es llevar la lucha por la oración hasta el último extremo. Cuando yo vivía en el estado monástico, escribe el obispo Teodoreto de Ciro, a todos los bienes de la tierra prefería la esiquía. Ante todo, sed amigos de la esiquía, leemos en una carta del gran esicasta que fue San Arsenio. Las recomendaciones, los elogios de la esiquía son frecuentes y entusiastas en nuestros autores. Esichía o esiquía en los textos monásticos suele tener dos sentidos principales, como hemos visto. A veces designa un estado de vida, otras un estado del alma. Hay, por tanto, dos clases de esiquía, una física y otra espiritual. La primera tiene por objeto la obtención de la segunda y consiste esencialmente en separarse del mundo, esto es, del conjunto de las pasiones. Como éstas radican en el hombre, es preciso abandonar la sociedad de los hombres. Una vez fuera del mundo, el monje debe permanecer fiel a la soledad, al silencio, a la tranquilidad, a la paz. Todo esto va incluido en el concepto de esiquía como estado de vida. Justamente, escribe San Jerónimo, que el verdadero monje se distingue no por sus discursos y correteos, sino por su silencio y estabilidad. Non locendo et discursando, sed tacendo et sedendo. El monje cenobita puede realizar de algún modo el ideal de vivir apartado en soledad, silencio y paz. Para él, separarse del mundo, vivir sin ciudad, sin casa, sin bienes, sin amistades, sin posesiones, sin medios de subsistencia, sin negocios, sin contratos, sin deseos de instruirse en ciencias humanas, pronto a recibir en el corazón las huellas que imprimen las divinas lecciones, como escribe San Basilio, no puede ser una pura utopía, un ideal enteramente fuera de su alcance. Viviendo en la secreta morada del monasterio,
puede realizar sin gran distracción lo que se canta en el Salmo: reposad y ved que yo soy Dios. Sin embargo, es muy revelador que los antiguos tuvieran la tendencia de equiparar anacoresis y esiquía, como puede verse en textos de Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Niza, Teodoreto de Ciro, el pseudo Areopagita, etc., y que no dieron el nombre de esicastas sino a los solitarios, hasta convertirse esicasta en sinónimo de anacoreta. Esto indica claramente que, según ellos, sólo en la soledad de la ermita es posible realizar plenamente la esiquía del cuerpo. Los anacoretas buscaban con tanto ardor la esiquía espiritual que abrazaban plenamente la corporal, por muy penosa que fuera. Huían incluso de los otros monjes, porque éstos, al fin y al cabo, también eran hombres. La esiquía del alma, entraña de la espiritualidad monástica oriental, está basada en una profunda convicción. El monje, por vocación, está consagrado exclusivamente a perseguir la unión con Dios por la oración, la cual presupone el desprendimiento total, la perfecta purificación, la renuncia a todo lo que podría retardar su ascensión espiritual. La esiquía espiritual es esa paz, esa tranquilidad del alma libre de las aspiraciones desarregladas que la dispone a la contemplación, acto supremo de la vida ascética. La apatía, que Macario considera como el verdadero sabbat y el verdadero reposo del alma, que está vacía y purificada de todos los logismoi de Satán y descansa en una perpetua paz y alegría del Señor, constituye uno de sus aspectos esenciales. Otro, la amerimnia, la total carencia de cuidados temporales, el perfecto desprendimiento evangélico. Otro, ya mencionado en el texto de Macario, la anapausis, término muy frecuente en la literatura ascética antigua, que puede traducirse por reposo, descanso, refrigerio, y que a veces se usa para designar la perfección espiritual y el estado de oración. Otro, finalmente, la pureza, pureza de la vida, pureza del corazón, pureza de la contemplación. El amor y el cultivo del silencio y la soledad, de la tranquilidad y la paz, originaron en Oriente un sistema de espiritualidad basado en la esiquía, el esicasmo. Pero, por muy entusiastas que fueran sus seguidores, jamás consideraron la esiquía como un fin, sino como un medio excelente ciertamente para llegar al objetivo, la unión con Dios por la oración perpetua. Es un fin magnífico que, sin duda, tenía presente San Efrén cuando dedicaba a los esicastas
estos macarismos. Bienaventurado aquel cuyo corazón está lleno de paz. Bienaventurado aquel que permaneció tranquilo en el silencio. Bienaventurado aquel que fue quieto y manso. Bienaventurado aquel que permaneció solitario en casa. Formas inferiores de oración. La oración, la contemplación, ocupaba un lugar incomparable en la espiritualidad del monacato primitivo. El ideal de las primeras generaciones de monjes cristianos fue el cumplimiento exacto del precepto de orar continuamente. Esto queda muy claro. Sin embargo, profundizar en el estudio de la oración, tanto en la vida como en los escritos de los monjes antiguos, es realmente difícil, como nota pertinentemente Ireneo Hauser. Entre los principales escollos con que se choca, hay que señalar ante todo el hecho de que los monjes se retiraron al desierto o se encerraron en sus cenobios, no para llamar la atención o redactar su diario espiritual, sino para esconderse y para que el mundo los olvidara. Si algo sabemos de sus prácticas externas, pese a sus esfuerzos por ocultarlas, es porque las virtudes somáticas son visibles por naturaleza. Pero, ¿cómo penetrar en sus almas y enterarnos de su actividad más recóndita si ellos no nos abren la puerta? Cierto, saber cómo oraron los padres es una cosa muy ardua, pero tampoco es fácil entender bien sus enseñanzas sobre la oración. Su terminología constituye a veces una verdadera cruz para los intérpretes. En efecto, las voces equivalentes a oración en sus lenguajes griego, copto, siríaco o latino pueden servir igualmente para designar la oración litúrgica o común y la oración privada, la oración de petición hecha en voz alta y la oración callada y secreta del alma que se comunica con su Dios, la forma más elemental de plegaria y el más alto grado de contemplación. Determinar en cada pasaje el sentido exacto que tiene el vocablo presenta no pocas dificultades y a veces es problemático o enteramente imposible. Evidentemente, los monjes antiguos conocieron todas las formas de oración y se ejercitaron en ellas. Sus maestros espirituales, en particular Evagrio y Casiano, les explicaron asimismo que, según San Pablo, la oración puede revestir 4 expresiones principales. Casiano se ha explicado largamente sobre ellas, pues, como dice por boca de Apa Isaac, no podemos suponer que San Pablo hiciera esta división cuatripartita sin una buena razón. Escribe Pablo a Timoteo: ante todo, te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Y Casiano explica: la petición es el grito, la plegaria que pide perdón por los pecados. Las oraciones
son actos por los cuales ofrecemos o dedicamos alguna cosa a Dios. En griego se llama euché, es decir, voto. En tercer lugar vienen las súplicas, que solemos hacer también por los otros cuando sentimos el fervor espiritual. En cuarto lugar están las acciones de gracias que el alma ofrece a Dios en medio de transportes inefables, sea cuando recuerda los beneficios que de Él recibió en el pasado, sea cuando contempla los presentes, sea cuando dirige su mirada hacia el futuro y la posa en los infinitos bienes que prepara a quienes le aman. Esta clasificación, que se inspira inmediatamente en Evagrio Póntico, es un poco artificial, como reconoce el propio Casiano, y no abarca todas las posibilidades, ni mucho menos. Estamos en un dominio inmenso, cuyas riquezas no tienen fin, pues hay tantas clases de oración cuantas son las almas. Sin embargo, los 4 géneros mencionados son muy reales y pueden servir de punto de partida para elevarse hasta los grados superiores de oración, como apunta Casiano. De estos 4 géneros se originan otras oportunidades de oración más sustancial, que a veces adquiere los más puros quilates de fervor y pureza. El oficio canónico. Lo esencial para los monjes antiguos era orar, hablar con Dios, estar con Él de una manera consciente, contemplarle. Su ideal era la oración perpetua, y hacia ella tendían con todas sus fuerzas. Hombres tan entusiastas de la oración no pudieron menos de acomodarse, desde los mismos orígenes, a la costumbre tradicional de los buenos cristianos de orar a ciertas horas del día y de la noche. Los monjes aceptaron estas prácticas y las intensificaron y multiplicaron. Así se fue formando el oficio divino monástico, que en la Edad Media había de adquirir a menudo un volumen y una solemnidad casi sobrehumanos. En los principios, como hemos tenido ocasión de verlo en la primera parte de esta obra, las horas canónicas eran una oración vocal intercalada de lecturas y pausas silenciosas para la oración secreta, que en los cenobios se celebraba en comunidad y en las colonias de anacoretas, generalmente reuniéndose en grupos, los solitarios que vivían en las inmediaciones. No vamos a repetir aquí lo que ya queda dicho de las diferentes maneras de celebrar el oficio que tuvieron los monjes de Egipto, Siria, Asia Menor, etc. Lo que ahora nos interesa es la doctrina en que se apoyaba práctica tan generalizada. Más en concreto, quisiéramos averiguar qué lugar ocupaba en la vida espiritual del monje, según la doctrina de los teóricos de la vida monástica. Reconozcamos enseguida que no son raros los textos que, al menos a primera vista, parecen dar una importancia de primer orden al oficio divino. Leamos, por ejemplo, este magnífico elogio de la Salmodia,
debido con toda probabilidad a San Basilio de Cesarea. El Salmo es la serenidad de las almas y una fuente de paz, pues calma la agitación y efervescencia de los pensamientos, reprime la inquietud y apacigua la pasión. El Salmo anuda las amistades, estrecha lo que se separaba y reconcilia a los enemigos. Pues, ¿quién puede considerar aún como adversario a aquel con quien alaba a Dios con una sola voz? De este modo, nos procura la salmodia el mayor de los bienes, esto es, la caridad, la cual se sirve del ajuste de las voces como de un lazo para la concordia, y armoniza en un solo coro el acuerdo de todo un pueblo. El Salmo pone en fuga a los demonios y provoca la ayuda de los ángeles. Es el arma que protege de los fantasmas de la noche, el descanso de las fatigas del día. Es la seguridad del niño indefenso, la belleza del hombre en su plenitud, el consuelo del anciano, el más hermoso adorno de la mujer. Tiene su lugar en las soledades y modera las reuniones públicas. Verdadera voz de la Iglesia es la iniciación de los que empiezan, el crecimiento de los que progresan, la estabilidad de los perfectos. Él llena de luz nuestras fiestas y también engendra en nosotros la tristeza según Dios. Incluso a un corazón de piedra puede arrancar lágrimas. El Salmo es la ocupación del ángel, la conversación celestial, un incienso espiritual. San Basilio no se cansa de hacer el panegírico de la salmodia, pero no le seguiremos más adelante. Veamos ahora la ardiente invectiva que San Jerónimo dirigió a sus monjes de Belén con ocasión de comentar un texto, Exjurge Salterium et Cítara, del Salmo 107. Oh Salterio, oh cítara, tú has sido hecho y creado para salmodiar a Dios. Despierta, pues, y canta salmos. ¿Por qué estás dormido? Oh monje, que estás de pie solo corporalmente, ¿por qué duerme tu alma y no cantas al Señor? Maldito sea el hombre que cumple la obra de Dios con negligencia. Si eres un salterio y una cítara, ¿por qué estás callado y no glorificas a Dios? Evagrio Póntico, por citar todavía otro texto, escribe sentenciosamente, como casi siempre. Gran cosa es la oración sin distracciones, pero otra aún mayor, salmodiar sin distracciones. No nos apresuremos a hablar basándonos en estos y otros testimonios parecidos del espíritu litúrgico de las primeras generaciones monásticas. En primer lugar, la distinción entre piedad litúrgica y piedad privada no era por entonces ni con mucho tan neta como lo es desde hace relativamente poco tiempo. Los antiguos no oponían
la oración litúrgica en el sentido teológico más robusto del vocablo. Además, no es en modo alguno evidente que consideraran su oficio u oración canónica como parte de lo que se ha llamado la oración oficial de la Iglesia. Cierto que existen testimonios según los cuales los monjes se sentían especialmente obligados a interceder por toda la Iglesia y aún por todo el mundo. Pero esta intercesión la ejercían no precisa y exclusivamente en su oficio, sino mediante toda su vida de oración, su ascetismo, todo su ser y todo su obrar. Su existencia entera era una liturgia. No imaginemos tampoco que las sinaxis o reuniones de oración de los monjes antiguos revistieran solemnidad alguna. Nada más lejos del culto prolijo, pomposo y barroco, desde todos los puntos de vista, que los benedictinos cluniacenses y sus imitadores tributaron a Dios en sus espléndidas iglesias románicas durante la Edad Media. Excepción hecha del monacato urbano, o tal vez mejor, de un sector del mismo, que tomaba parte activa en las celebraciones litúrgicas de basílicas y catedrales, el oficio monástico primitivo se distinguía por una gran austeridad de formas, una absoluta simplicidad, un profundo recogimiento. Había una neta distinción entre este oficio y el de los clérigos seculares y el pueblo fiel, como lo ilustra maravillosamente una anécdota que se refiere de Apa Silvano, uno de los grandes místicos de los apotegmas. Un día le preguntó a un hermano cómo podría adquirir la compunción, pues se dejaba vencer de la negligencia, y cuando se levantaba de noche para la salmodia, apenas podía decir la antífona del salmo y ya se caía de sueño. He aquí la aleccionadora respuesta de Silvano. Hijo, recitar salmos con antífonas es un primer acto de orgullo, como para decir yo canto. El hermano no canta, pues el canto endurece el corazón, lo petrifica y no permite al alma alcanzar la compunción. Si quieres adquirirla, deja de cantar. Y cuando te pongas a orar, que tu alma medite el sentido del versículo. Piensa asimismo que estás en la presencia de Dios, que escruta los corazones y los riñones. Cuando te levantes, ante todas las cosas, tu boca alabará a Dios y no empezarás enseguida el oficio, sino que saldrás de tu celda y recitarás el credo y el Padre nuestro que estás en los cielos. Después volverás a entrar y empezarás el oficio lentamente, gimiendo y recordando tus pecados, así como el castigo que deberás soportar. De confidencia en confidencia, el hermano acabó por confesar que, desde que se hizo monje, cantaba el oficio, las horas, los himnos del octaechos, lo que obligó al viejo Silvano a insistir en que se debía conservar la simplicidad de las prácticas antiguas. Por eso,
La compunción y las lágrimas huyen de ti. Piensa en los ilustres padres, qué poco instruidos estaban. No sabían más que algunos salmos, no sabían ni antífonas ni troparios, y brillaban como astros en el mundo. Apa Pablo, apa Antonio, Pablo el Simple, apa Pambo, apa Apolo, y todos los otros confirman lo que digo. Ellos, que incluso resucitaron muertos y vencieron al demonio, no con cantos, troparios y antífonas, sino con la oración y el ayuno. No es el canto lo que puede salvar al hombre, sino el temor de Dios y la observancia de los mandamientos de Cristo. El canto ha precipitado a muchos en lo hondo del infierno, no solo seglares, sino también sacerdotes. Los ha hecho caer en la impureza y en muchas pasiones. Se podrá estar de acuerdo o no con Apa Silvano acerca del canto en las iglesias, pero lo indiscutible es que la clásica simplicidad del oficio monástico primitivo no fue complicándose sino poco a poco, y con las protestas y oposición de los fieles seguidores de los santos padres antiguos. Tal vez no pertenezca a San Antonio un texto publicado por G. Garité, en el que leemos que cantar no es cosa de monjes, sino de sacerdotes y de gente del mundo. Pero J. Quasten ha reunido una serie de textos análogos que van desde el siglo VI hasta el XII, de los que se sigue que por lo menos una parte del monacato continuó durante mucho tiempo sin tener ninguna simpatía por las complicaciones y la mundanidad del canto sabio en el oficio. Una salmodia apenas modulada les parecía más seria, más religiosa, más adecuada a la oración. En el monacato latino tenemos el caso conocido de San Agustín. A lo que parece, Agustín sintió siempre ciertos escrúpulos por lo que se refiere al canto eclesiástico. Este hablaba mucho a su alma de artista, le emocionaba religiosamente, pero debía de recordarle demasiado las melodías lascivas del teatro. Este aspecto sensual de la música admitida en el templo llegó a preocuparle severamente. Llegó a preocuparle seriamente. Mas, finalmente, permitió a los monjes cantar en el oficio, aunque con ciertas restricciones. Leamos en el texto mismo de la regla, que es modelo de legislación cenobítica, concisa pero profunda, sobre un punto tan vital de la observancia monástica. Sed constantes en la oración a las horas y tiempos señalados. En el oratorio nadie haga otra cosa que orar, como lo indica el origen de su nombre, a fin de que sí, tal vez, algún hermano, fuera de las horas establecidas, estuviese desocupado y quisiere orar, no se lo impidan los que allí hubieran pensado hacer otra cosa. Cuando alabéis a Dios con salmos e himnos, medite el corazón lo que pronuncia la boca. Y no deseéis cantar, sino aquello que está mandado que se cante,
pero lo que no está escrito para ser cantado, no lo cantéis. Lo importante para Agustín, como para todos los maestros de la espiritualidad monástica, era que durante el oficio se orara verdaderamente. Todo debía fomentar la oración del monje, no distraerla o impedirla. Casiano subraya con fuerza esta idea en sus Instituciones, cuando explica cómo celebraban las oraciones canónicas los monjes egipcios, que él consideraba como los monjes ideales, incluso en este punto. No les importa cantar muchos salmos, sino que procuran con todas sus fuerzas cumplir lo que está escrito. Cantaré con el espíritu, cantaré también con la inteligencia. Prefieren cantar 10 versículos con aplicación a un salmo entero con el espíritu brumoso. El presidente de la asamblea velaba cuidadosamente para que la prolijidad de los salmos no causara tedio a los asistentes. En fin de cuentas, todo bien sopesado, no era el oficio más que una parte, tradicional y obligatoria, de la oración continua a que aspiraban los monjes. Una parte que era preciso celebrar a sus horas y de ordinario en comunidad, y que para la mayoría de los cenobitas y solitarios podía fomentar y alimentar toda la vida de oración con su contenido bíblico, no menos que con el fervor contagioso de ciertos hermanos, aunque también podía ser un estorbo, fuera por las prisas de los solistas, fuera por el tedio que engendra todo acto colectivo que requiere atención y se prolonga demasiado, como señala Casiano. Este signo negativo de la salmodia es el que pone de relieve muy especialmente una minoría de los monjes antiguos, esto es, la que perseguía con tesón la oración pura. Para tales monjes, el gran inconveniente proviene de la naturaleza misma del oficio, esto es, el hecho de ser ante todo una oración vocal. Hemos leído hace poco un texto de Evagrio Póntico, que a primera vista parece dar una importancia primordial al oficio divino. Gran cosa es la oración sin distracciones, pero otra aún mayor, salmodiar sin distracciones. Parece significar, en efecto, que la salmodia es superior a la oración silenciosa y espontánea, pero de hecho no lo dice. El vocablo distracción en el lenguaje evagriano, explica Ireneo Hauser, no se refiere tan solo a los pensamientos profanos o extraños a la misma salmodia u oración, sino al mariposeo de la mente que va de un objeto a otro, lo cual resulta casi inevitable en la oración vocal. De ahí que sea una cosa no solo más difícil, sino realmente mayor, como dice Evagrio, haber alcanzado tal unión con Dios mediante la oración y la contemplación, que ni siquiera los pensamientos múltiples de la salmodia son capaces de arrastrar al espíritu de una cosa a otra. En realidad, Evagrio Póntico
No pensaba que la salmodia fuera más excelente que la oración, sino todo lo contrario. En efecto, escribe en el De Oratione, conforme al texto corregido por Ireneo Hauser, la salmodia pertenece a la sabiduría multiforme, pero la oración es el preludio de la gnosis inmaterial y uniforme.